Y bien, nos quedan unos minutitos antes del cierre del programa y bueno, queríamos hablar un poco porque venimos hablando del presupuesto 2026, pero a veces en la generalidad se pierden algunas cosas que son importantísimas de este presupuesto y la intención que esconde, porque obviamente decidir dónde poner la plata es una decisión política, de política económica en este caso, y lo que aparece en un franco deterioro y desfinanciamiento es lo que tiene que ver con la prevención y la respuesta ante el VIH, por ejemplo, junto con las hepatitis virales, tuberculosis y demás. Todo esto en vísperas de un nuevo 1 de diciembre, un Día Internacional de la Respuesta al VIH, y para hablar de esto estamos en comunicación con Matías Alejandro Romero, del Archivo VIH Argentina, director y productor audiovisual. Matías, ¿cómo te va? Juan Palavecino te saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, gracias por la comunicación. No, gracias a vos por la invitación. Hablábamos ahí un poquito de estos aspectos que tienen que ver con el presupuesto y con la respuesta ante el VIH y te quería preguntar en qué aspectos podemos ver la reducción de presupuesto para las políticas de salud y de prevención. Primero contarte que lo que fue el recorte en VIH, primero se vio recortada lo que es la nueva ley integral de VIH-Sida primeramente con el cierre del INADI, porque teníamos un artículo que había creado el Observatorio contra la Discriminación, y cuando cerró el INADI fue la primera cosa que perdimos. Después perdimos también la Comisión Nacional, que también se creó por ley, y no se le pudo dar seguimiento, porque cuando se presentó la anterior versión del proyecto de presupuesto, que no llegó a salir tampoco, digamos que recién ahora en este periodo creo que hay una capacidad real del oficialismo de poder sacar el presupuesto, claro. Pero bueno, a pesar de todo eso lograron aplicar el recorte y despidieron a más de la mitad del personal de la Dirección Nacional de VIH-Sida, que depende del Ministerio de Salud, entre ellos personas que trabajaban en la Dirección de Prevención, en la Dirección de Hepatitis, en la Dirección de VIH, gente con mucha llegada territorial, digamos, para lo que es el acceso a la salud. Claro. Y bueno, ahora con el actual presupuesto lo que sucede es que no aparecen los ítems de PrEP ni de PEP, que igualmente hay que hablar que son dos cosas distintas, ¿no? Porque la PEP es una cuestión que pasa también por la cuestión sanitaria, es la post-exposición. O sea, si estuviste expuesto al virus, puedes acercarte a un servicio de salud y pedir tu cóctel de emergencia. Y también se usa para los casos de violación y para los casos en los que el personal de salud termina cortándose o expuesto a cualquier tipo de virus, entonces se le da una serie de un protocolo, ¿no? A esas personas del sistema de salud o que están en contacto, que son por el personal de maestranza o limpieza. Ahí, Matías, así que yo creo que PEP, a pesar de que no esté contabilizado, va a ser medio difícil que lo puedan llegar a correr. Pero bueno, más que nada lo que va a suceder es esto que según el presupuesto no va a haber PrEP, pero bueno, también hay muchas personas por ahí alarmándose sobre todo esto, y hay otras que estamos tratando de llegar a las personas de los ministerios para poder sensibilizar, porque no es la primera vez que nos pasa esto ya sucedió también en la era de Macri, así que por ahí estamos un poquito más acostumbrados y vemos que la retórica de esa época no funciona en esta, así que estamos innovando, pensando estrategias para que sostener la política pública. A mí me interesaba cuando hablabas de la PrEP y la PEP, de la exposición, que podamos comentar un poquito a la audiencia en general de qué tratan estos tratamientos y bueno, qué qué significa. La PrEP la conquistamos también con la ley que te nombré, que es la ley de VIH, que tiene casi 4 años, la 27.675. En uno de sus artículos logramos que aparezca la prevención combinada, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que consiste en usar una pastilla preventiva y usar el preservativo. Claro. De esto también hay que hablar porque hay muchas personas que se piensan que la PrEP es solamente la PrEP y puedo coger a pelo, perdón. Sí. Y no, tiene que ser sostenido con el preservativo también. No hay que abandonar el preservativo. De hecho, el fundamento científico que tiene la prevención combinada es con las dos barreras. Claro. Está bueno lo que hablabas recién, esto de la prevención combinada, ¿no? Porque eso es importante. Es prevención combinada. Entonces yo creo que también hay sobre todo ahora que hay un brote de sífilis, con nosotros, a esta altura del año, todos los años el Ministerio de Educación saca el boletín epidemiológico y esa es como nuestra hoja de ruta, ¿no? Y ahora el nuevo boletín también habla de sífilis, de un aumento exponencial de la sífilis, pero eso también es porque la nueva ley también es de sífilis, entonces se están notificando más casos y hay dispositivos en los que ya están
territoriales en los que hay acceso al test rápido y a la penicilina, al tratamiento, y hay orden médica de que si la persona se vaya del servicio de salud con la penicilina, claro. quiere decir que lo que está pasando también con el respecto a la sífilis, que hoy fue noticia, creo, como en todos los medios, Sí. Es también que el acceso hizo que se notificaran. Entonces, con la ley de VIH nos sucedió lo mismo con la notificación para lo que es la pensión, porque también hay una pensión por VIH dentro de la misma ley, y para poder acceder se tenían que notificar al CISA, que es el sistema que recoge los datos, ¿no? Claro. Y nos sucedió mucho de que las personas que por ahí tenían un montón de años ya en tratamiento no estaban notificadas al sistema. Entonces, a veces hay que entender que detrás de esos datos hay complejidades también, pero bueno, también si los datos nos están dando altos con respecto a la falta de uso preservativo y el crecimiento de la sífilis congénita, que es de madre a hijo, quiere decir que hay que levantar las alertas de la prevención. Y llegado el caso, si el presupuesto llega a salir, que esperemos que no, que lo siga prorrateando, cosas que sigan los mismos ítems establecidos, Claro. Saldremos a defender la PrEP, y el miedo que hay es que los nuevos diagnósticos recientes no tengan acceso a la medicación por un mal conteo de las cantidades de personas y proyección que lo van a precisar. Es súper importante esto que decís. A quien escuchamos es a Matías Alejandro Romero, del Archivo VIH Argentina, que también es director y productor audiovisual, y recién estabas hablando de esto, de los conteos, y que esos conteos de datos se traducen en que puede haber personas que se queden sin su tratamiento, porque a veces detrás de los conteos cuesta ver cómo se traduce eso, ¿no? Y esto me parece que es importante para remarcarlo. No, y aparte de cómo de qué manera avanzan las notificaciones. Claro. Entonces, yo creo que hay una variable muy muy grande, y lo que puede llegar a suceder es que no hayan personas que no puedan recibir su medicación si el presupuesto se aprueba así, pero también explicar a la comunidad para no alarmar, ¿no? De que, bueno, en todas estas instancias, así como hace el colectivo de personas con discapacidad, con amparos, con medidas judiciales, con medidas cautelares, la vamos a defender. Nosotros somos un movimiento que estamos acostumbrados, que por ahí un gobierno puede ser más amigable o no, pero siempre tenemos que estar en algún punto de vista defendiendo la salud y nuestros tratamientos. Ahí recién también decías, bueno, de pensar otras estrategias distintas a la que quizás tenían frente a las políticas del macrismo, y bueno, me interesaba eso, ¿por qué otras estrategias en función de qué están viendo como en necesidad de este gobierno? Y yo creo que en realidad las estrategias se tienen que ir innovando sí o sí, porque si no estás yo considero que no estamos en la agenda emotiva, pero ni siquiera nosotros, las personas con discapacidad, lo que se podría denominar hasta incluso la agenda woke, las mujeres, las personas que pensamos en la otredad. Entonces también pensar en que estas personas fueron votadas, son la mayoría, y tratar de conmover, tratar de encontrar dentro del circuito de firmas personas a las que se les pueda capacitar, que permitan entrar a sus equipos, porque también son personas que no llegan con gestión, no llegan con sensibilidad sobre las temáticas, y bueno, creo que parte del trabajo nuestro es de una forma empática poder llegar. Está bien que deberían cumplir la ley y un montón de cuestiones ideales, pero por lo menos a mí de este lado como activista también me estuve planteando un montón si la discursividad agresiva me suma algo, o si directamente crear un amparo colectivo y no estar diciendo mi ley basura, vos sos la dictadura, porque no creo que en este último tiempo, por lo menos en mi opinión, con esa discursividad no hemos logrado nada. Así que tratar de generar incidencia política desde otros lugares para que no se sigan recortando artículos. Por ejemplo, yo la ley de VIH junto con otros compañeros del Frente VIH, de la Red Bonaerense, de muchas organizaciones nacionales, Fundación Huésped, hemos trabajado para sostener esta ley, y veo que últimamente también hay muchas personas, influencers, que por ahí hace 2-3 años con un microfonito empezaron a hablar sobre temáticas de derechos sexuales y derechos reproductivos con mucha liviandad. Están armando una comunidad entera de personas que nos sostenemos desde hace 1000 años. Entonces también me genera, por lo menos como comunicador, de qué lugar parar las aguas y de qué lugar comunicar y qué realmente le va a sumar a mi comunidad, porque realmente me estuvo indignando mucho muchos influencers nuevos, ¿viste? O personas que por ahí con un tono agresivo solamente alarman y no construyen ni sentido de pertenencia ni de activismo.
A quien escuchan es a Matías Alejandro Romero del Archivo VIH Argentina. Bueno, muy interesante esto último que nombrás acerca de esto de construir estos sentidos de pertenencia y de quizás no alarmar de más, o en tal caso si se alarma es más bien para pasar de alguna forma a accionar, para tratar de... Claro que sí. Tratar de... Creo que también corresponde a esta generación el poder defender la prevención combinada, porque es algo que va a marcar su futuro. Exactamente. Matías, no quería dejar de preguntarte porque, bueno, también hablando de lo discursivo, la otra vez quizás también nos tienen un poco acostumbrados, si se quiere, de lo discursivo alrededor de el oficialismo. La otra vez la diputada libertaria Lemoine había dicho que están castrando a los machos, lo digo textual como lo dijo ella, en respuesta a una campaña bonaerense por la vasectomía, por ejemplo. Digo, ¿vos notás que esta ausencia de la respuesta ante el VIH en el presupuesto tiene que ver con algo ya más allá de algo puntual, sino con algo discursivo del gobierno? No, yo no creo que les dé tanto el marote como para construir una discursividad tan compleja. La verdad, no, los polos, no es por subestimarlos, pero creo que tienen concepciones muy arraigadas sobre la mujer y sobre el hombre, y en eso se amacan para construir un canibalismo que lo único que quiere es volver a la prehistoria, y que las únicas responsabilidades del cuidado, de la reproducción, recaigan sobre las mujeres. Yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con el World Vasectomy Day, que es la campaña que están haciendo en la provincia de Buenos Aires, porque la responsabilidad es del cuidado, y ya que hay un hombre nuevo y una generación Z nueva, y las generaciones intergeneracionales también de más grandes, puedan entender que la planificación familiar también pasa por los varones. Es elemental. Clarísimo. No sé si, Matías, querés cerrar dejando algún tipo de contacto, redes o lo que fuera donde difunden información. @archivo VIH, @FP2030, que trabajamos derechos sexuales y reproductivos en toda América Latina y el Caribe. Y si sos mujer y vivís con VIH, @ICW Argentina. Si sos joven y vivís con VIH, @RAJAP, que es la red de jóvenes y adolescentes positivos, o @ciclo positivo, o @red bonaerenses VIH, que son las organizaciones que si tenés un diagnóstico positivo, si necesitas alguna consulta jurídica, de lo que sea, ahí vas a encontrar un compañero. Un abrazo grande y muchas gracias por el tiempo. Dale, gracias a vos. Hasta luego. Ahí escuchaban a Matías Alejandro Romero del Archivo VIH Argentina, director y productor audiovisual, hablando un poco sobre este presupuesto 2026 y sobre la respuesta ante el VIH.